Bueno, pues tenemos, aparte de la violencia que puede ocurrir entre barristas, porristas o lo que sea, una extraña similitud que tiene que ver no con la edad que tiene el señor diputado, que es muy joven, pero sí con la edad de algunos de nosotros, que estábamos acostumbrados a los pleitos de las porras. Y de las porras del fútbol americano se pasó a los porros de la política universitaria, lo cual había ahí unos vasos comunicantes un poco extraños. Y entonces esto de suprimir lo que llaman grupos de animación, que son los que instigan la violencia, y también, ¿por qué no prohibir la venta de alcohol en los estadios? Son enormes cantinas, ¿no? Claro. La cantina más grande del mundo, a ver, ¿cuál es la cantina más grande del mundo? Bueno, literalmente es la de Tlaquepaque, es el Parián en Tlaquepaque. No, la Plaza No, México, la hombre, la Plaza México, Es que el 5 de ahí- febrero. ahí- Déjeme que Yo diría la costera de Sinaloa, de Mazatlán. Bueno, pues aquí todo el mundo tiene su cantina favorita. No, pero vamos a hablar ya mejor de leyes ver. y de cosas que tienen que ver con el trabajo legislativo. A ver, ¿no se debían prohibir también el alcohol, las actividades fuera de los estadios? De veras, endurecer las penas a los que secuestran los camiones vamos a ver y una todo cosa. eso. Los espectáculos deportivos tienen una función fundamental, o dos funciones, mejor dicho. Una es el entretenimiento y la otra es el fomento al deporte. Me parece que para eso existen los grandes espectáculos deportivos. Y las ganancias de los dueños de los equipos y la televisión, esos no son finalidades. Pero finalmente lo No. que se está buscando es dar ese espectáculo, y yo estoy totalmente a favor de que vayan familias enteras y que puedan divertirse sanamente, y que después, cuando los niños llegan a su casa, quieran copiar a sus ídolos del deporte, y eso fomente a que ellos puedan participar en, por ejemplo, la cascarita. Creo que para eso sirve el deporte. Ahora bien, entiendo también que a veces el ir al estadio ayuda al desfogue de la vida, y el tema en específico del alcohol, pues es lo mismo ir a una cantina que ir a tomar a un estadio. Cada uno se hace responsable de la cantidad de alcohol que consume su cuerpo y también de las acciones positivas o negativas que puede hacer al haber ingerido esa bebida alcohólica. Yo creo que restringir la venta de alcohol o no la venta de alcohol es algo pues que pudiéramos tratarlo, pero aquí el problema que estamos viendo de origen es un grupo de personas que con o sin alcohol están acudiendo a un lugar con el único objetivo de crear caos, de crear una animadversión, un grupo de personas quizás hasta con algún problema psicológico, porque vemos la hazaña con la que golpearon a los policías, y es ellos a los que hay que regular. No por beneficiar a un grupo vamos a afectar a quienes pueden tomarse su cerveza y se están tomando, están teniendo una actitud correcta y deportiva. Ok, pero no es un hecho real que hay escenarios propicios para la acción del sociópata. El sociópata solo no actúa. Sí, es correcto. Si hay una convocatoria, diputado Alcalá, si hay una convocatoria a la reunión y el anonimato genera la impunidad en el mundo impune, pues entonces, la hazaña con la que le pegaron a unos cuates es la misma hazaña con la que cualquiera de nosotros le pegaría a alguien cuando sabe que no le va a pasar nada. Sí, claro, no hay consecuencias. La mayor parte se escuda en el volumen de en personas que alrededor están. Si el grave problema que hoy existe, y es por ello, se hablaba hace un momento y se hablaba bien, de los 3 niveles de gobierno, no, ahora existe también corresponsabilidad de quienes son responsables, valga la redundancia, de los propios estadios o de los propios lugares en los cuales se va a desarrollar un programa, un evento. También existe corresponsabilidad de los dueños en razón a tratar de hacer una valoración de quiénes son los que ingresan. Es verdaderamente patético el que ya la gente llega verdaderamente drogada y alcoholizada a los estadios antes de que el partido inicie o que algún evento deportivo inicie. Cierto es que este es un problema sociológico que hay que resolverlo,
Hay que intentar provocar que haya una educación, por eso aplaudimos el que esta iniciativa haya sido acogida por la mayoría de los diputados. No es comprensible el que la gente desde antes ya llegue con una sola motivación y una sola excitación, que el hecho de estar buscando quién le pague los platos rotos de la semana que pasó, o si su equipo preferido no logra ganar. Acá inicia todo un proceso cuando empata el Club Deportivo Atlas a las Chivas, al minuto 72 aproximadamente, quedaban 20 minutos por terminar, pero fue un verdadero infierno esos últimos Claro. minutos. Yo me acuerdo que alguna vez cuando fuimos compañeros en una redacción, Fernando Marcos me contaba que él había sido árbitro en un partido de fútbol, donde quemaron el parque Asturias, bueno, simplemente le prendieron fuego. Y él me decía, pero no fue por una decisión del árbitro, fue porque había todo un proyecto político para prenderle fuego al estadio, ¿no? Porque era cosa de que venían todavía los rebotes de la Guerra Civil Española y la gente que vivía en México y una serie de cosas. Entonces yo, no sé, esta ley que en principio tiene un sentido común bastante notable, yo digo, 4 años de cárcel, pues de acuerdo con la ley de normas mínimas, en 6 meses me voy a mi casa. ¿Cuál es el asunto? Digo, ¿de qué se trata? Aquí hay que hablar de concurso de delitos. Así es. Es decir, por una misma acción, por un mismo hecho, una persona puede generar y sumar varias sanciones. Entonces, una persona puede estar en el estadio, puede incitar a otro a golpear a una persona, ahí es un delito. Ahora, si golpea a la persona, es otro delito. Y dependiendo la gravedad de los golpes, se configura otro delito. Entonces, con una misma acción, esa persona puede ir adquiriendo distintas sanciones. Y una mayor penalidad. Pero además establece que algunos elementos que no estén aquí en la nueva ley puedan ser remitidos al Código Penal. Entonces, en esta parte para nosotros es importante ya un elemento nuevo, que ahora los dueños de los estadios tienen que poner mecanismos de vigilancia para la entrada al interior. Y ya se vio el día de ayer en el partido, en el clásico, es decir… que ahí debían de meter a la cárcel a los del América por exceso de rudeza y violencia, les metieron 4. 4, pero al final lo que tanto se temía de que pudiera haber violencia, no. Y que a través de las redes sociales los chavos que están ahí, que son de las barras, se estaban pasando los mensajes. Digo, yo consulté, tienen redes sociales en el Face donde se están dando los mensajes, a qué horas van a acudir, cómo lo van a hacer, etcétera. Finalmente esto no sucedió por varias razones. Hubo acuerdos entre las 3 instancias de gobierno, hubo control en la entrada, claro, en el estadio, y esto ya implica que los demás estadios en la República y los dueños de los estadios tengan que implementar los mecanismos de control. Claro. ¿Usted qué opina, diputado Cuellar? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede llegar a suceder con la implementación de la nueva ley que ya se aprobó y que eventualmente aprobará el Senado. Me gustaría regresar un poco con relación al tema de la venta de bebidas alcohólicas. Efectivamente, como lo dice el doctor, hay mucha gente que llega intoxicada o que se intoxica por otras causas que no son precisamente la ingesta de bebidas alcohólicas. No todos los espectáculos deportivos son iguales. Realmente este fenómeno se está produciendo sobre todo en materia de fútbol. En los otros espectáculos deportivos nosotros no vimos la misma cantidad de intoxicados ahora que fue la Copa de Tenis en Acapulco. No lo vemos en partidos de béisbol, no lo vemos en Fórmula 1, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy yo con esto? Hay una garantía también y un derecho de todos los establecimientos mercantiles para ejercer de manera libre el comercio. En este caso particular, los estadios son perfectamente equiparables, como ya lo decía el diputado Sotomayor, a un establecimiento mercantil, llámese un restaurante o una cantina. Nosotros no podríamos incorporar en la ley una prohibición para que en los estadios se prohibiera la venta de bebidas alcohólicas, porque automáticamente, independientemente que no es el objeto mismo, el objeto propiamente de la ley, estaríamos incurriendo Tampoco en una es el objeto mismo de la licencia de funcionamiento de un estadio vender alimentos o bebidas.
Si no es un restaurante. Podría estar implícito dentro del objeto general, pero lo que sí podría ser competencia de las autoridades locales, de los legislativos estatales, prever en qué casos y por qué causas podría quedar prohibida la venta de bebidas alcohólicas en determinado centro de espectáculos en función de un carácter atípico que le pudiera corresponder a ese con relación a sus pares. Hasta para procesos electorales salen con que la ley seca. ¿Y eso por qué? Y eso ya lo vimos, ¿eh? Aquí se trató de regular la venta de tabaco en farmacias y en boticas y hospitales, y eso ya se declaró inconstitucional. Se trató de también declarar la ilegalidad de la venta de bebidas alcohólicas dentro de salas de cine, y eso ya también se declaró inconstitucional. Entonces, nosotros no podemos contener ahora en la ley una medida de esta naturaleza, si a sabiendas de que lo hacemos, va a participar la Corte en declarar la inconstitucionalidad de la norma. Eso por un lado. Por cuanto a las penas, efectivamente, la pena máxima permitiría que nadie sea sujeto de privación de la libertad durante la tramitación del proceso. Pero como lo dice el diputado, va a haber una concurrencia en la aplicación de las normas penales. ¿Qué es lo que sí es muy importante y que tenemos que distinguir? Estamos tutelando un bien jurídico que es distinto del que está tutelado hoy en los códigos penales generales. Es decir, la cultura del deporte como bien jurídico es distinto al de la vida, al de la integridad, al del patrimonio de las personas. Ese ya está sancionado en el Código Penal. Aquí lo que estamos tratando de proteger es que en este entorno deportivo, en donde las familias acuden a convivir, a fomentar la actividad y el ejercicio a sus menores, que finalmente es lo que va produciendo a través de estos rituales, de estas prácticas, de esta convivencia, la cultura, quede protegida. No porque yo aviente un envase, no porque aviente un envase, si no lastimo a alguien, no se va a sancionar mi conducta o cuando la conducta es por sí misma ofensiva. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción, vamos a darle paso a la crónica de Miguel Reyes Razo y regresando de eso, hablaremos un poco de las experiencias en otros países, las cosas internacionales. Yo recuerdo que a Hugo Sánchez, la peor lesión de su vida fue un botellazo en España. Regresamos.